Gracias por la invitación y bueno, siendo un poco pretencioso en el título de mi tema es algo de monitorización pulmonar avanzada, la titulé un poco más allá de la convencional. Mi nombre es Agnes Vera Zapata, soy terapeuta respiratorio certificado por acá en la región de Colombia y mi conflicto de intereses es que soy especialista clínico para General Electric. Ya conociendo estos datos, entonces démosle rienda suelta a esta charla. Siempre hay que recordar, y eso no lo podemos olvidar nunca, es que tenemos que hablar siempre de los traumas asociados a ventilación mecánica, el barotrauma, que ya los conocemos, el bolotrauma, el atelectrauma, el biotrauma, y que los dos factores nuevos que nos juegan como papel principal también, que nos implican y que nos influyen en injuria pulmonar, que es la frecuencia y el flujo respiratorio. Esas dos variables nuevas, esos dos nuevos actores, sumados a los 4 traumas ya conocidos de ventilación mecánica, es lo que conocemos como el ergotrauma. Y eso es lo que nos muestra esta gráfica, en donde cuál es el incremento del poder dependiendo de las variables que nosotros estemos manejando y cuánto es el incremento en los componentes de la ecuación de movimiento. Entonces miren que de los grandes componentes de poder que generan esos ergotraumas está el volumen corriente, que lo sabemos, está la presión, pero miren que aquí ya interviene el flujo y la frecuencia respiratoria. Y miren lo que interviene con la parte de PIB. Es importante entender eso y siempre recalcar que tenemos que proteger el pulmón y ya podemos hablar del ergotrauma, igual que eso nos lleva al poder mecánico. Entonces, cuando hablo de monitorización, en este artículo de ambición intensiva es interesante porque hay 5 ejes que nos muestran qué monitorizar. Entonces vamos a ver el primer eje, que es la parte verde, donde nos dice que monitoricemos las presiones, la meseta, las picos, con las resistencias y el flujo aéreo y la compliance dinámica. En el eje naranjado, nos dicen que monitoricemos la presión meseta, importantísimo, miren que es un punto común de todos los ejes, la presión esofágica, la compliance de la pared torácica y la presión intraabdominal. Y en el eje en el eje azul, saliendo desde la presión meseta, debemos de monitorizar la presión transpulmonar, la compliance pulmonar y la matriz extracelular. Y esta compliance pulmonar nos va a desprender de la capacidad residual funcional. Y si vemos el eje amarillo, vamos a tener que monitorizar el volumen corriente y la distensibilidad del sistema respiratorio. Entonces, estas variables son dichas para monitorización, pero en esta charla nos vamos a detener en la monitorización de la capacidad residual funcional y del volumen corriente, que nos va a dar por resultados el strain pulmonar. Entonces, cuando vemos microscópicamente el pulmón, entendemos que el pulmón está formado por un tetradecágono, o sea, es un polígono de 14 lados. Y este polígono está formado de fibras compuestas de colágeno, elastina y protoglucanos. Si podemos ver esta imagen de la derecha, vamos a ver que cuando el pulmón está en su capacidad residual funcional, está en su punto de reposo donde no tiene consumo de oxígeno, las fibras están colapsadas, están retraídas y el citoesqueleto alveolar está grueso. Cuando nosotros ponemos una capacidad pulmonar total hasta el 80%, las fibras ya se estiran, empieza su estiramiento natural y las paredes se engrosan, se adelgazan. Pero lo que no cambia sustancialmente es su estructura. Entonces, esto es el punto importante de la PIP, que la PIP lo que mantiene es la estabilidad alveolar. Entre el cambio de la inspiración y la expiración es mínimo. Entonces, lo que pasa es que aquí, cuando tenemos que medir el estrés pulmonar, que lo que vamos a hacer más adelante es evitar esa deformidad pulmonar. Entonces, lo que nos dice de este artículo de 2008 de Gattinoni y colega, nos dice que no solamente midiendo el volumen corriente con peso ideal y mantener presiones plato bajas nos va a determinar lo que se llama el estrés y el strain. ¿Y por qué ese estrés es importante? Porque todos los traumas en ventilación mecánica, los 4 clásicos y el que se empezó a comentar desde el 2016, llamado el ergotrauma, tienen 2 factores en común, que es el estrés y el strain pulmonar. Son 2 conceptos que vienen de la ingeniería de materiales, más específicamente la rheología. La rheología es la ciencia de la física que se encarga de estudiar la deformidad de los cuerpos. Entonces hay 2 conceptos, que es el estrés. El estrés simplemente es la fuerza ejercida a un punto del pulmón. Si hacemos un corte longitudinal de esta figura pulmonar y le ejercemos un vector de fuerza al punto pulmonar, él va a ser un limitante. Y el limitante pulmonar va a ser la presión transpulmonar. Entonces, si esta fuerza no se deforma, es una forma de estrés. Pero cuando hay una elongación desde un punto P a un punto Q,
desde una distancia A0 a una distancia X sub 0, ya aquí hay una derivación de esta fuerza. Y esta fuerza de derivación se va a traducir en un cambio de estructura. Hay una deformidad de esa estructura de la fuerza que se ejerció. Y esa fuerza ejercida y la deformidad que produce esa fuerza es lo que se conoce como strain. Entonces, también en el grupo de Gattinoni nos dice que hay una fórmula matemática, que la presión de la estancia pulmonar es el estrés, la estancia específica pulmonar es una constante, y esto se multiplica por un cambio de volumen sobre una capacidad residual funcional. ¿Traducido en qué? En strain. Entonces, esta es la fórmula que vamos a trabajar a partir de aquí de adelante. Entonces, estrés es igual a una constante por el estiramiento o la deformidad. En otras palabras, el estrés es igual a la presión transpulmonar, que es igual a la constante, que es el módulo de John, y esto es multiplicado por el strain, directamente proporcional el strain al estrés. Y cuando yo supero el estrés, estamos hablando de barotrauma. Y cuando yo supero el strain, estoy hablando de bolotrauma. Entonces, esto es importante porque el estrés y el strain, como directamente proporcionales, tienen una forma lineal hasta cierto punto, hasta cierto umbral. Se determina en este estudio que a partir de un strain de 2 y un strain acá más o menos de 10, o sea, superando 2 veces el strain, ya se separan. Se separa el estrés del strain. Y esto se debe muchas veces ¿a qué? A lo que se conocemos al rompimiento del módulo de John o al sobrepasar el módulo de John. Entonces, ¿qué es el módulo de John? El módulo de John simplemente es determinar en qué momento se empieza a llegar a su máximo de elasticidad, pasando el límite elástico, permitiendo un estrés máximo donde ya hay microfisuras y microfracturas hasta un punto donde se va a generar la fractura completa. Eso es el concepto del módulo de John. Entonces, si yo ejerzo mucha fuerza en un material, que este material que se ha encontrado que cumple esta constante en casi todos los materiales de la Tierra, es que se pasa, a medida que yo voy superando ese módulo de John, voy creando daños a nivel de las fibras, y eso lo podemos aplicar en el pulmón. Entonces, si esto lo extrapolamos a una curva pulmonar de la presión alveolar pico versus las injurias que tenemos en el eje de la izquierda, lo podemos determinar que vamos a permitir, vamos a tener un componente elástico y un rompimiento de ese estado elástico. Entonces, si lo ponemos contra un módulo de John, una curva, extrapolamos esto a la curva, al módulo de John, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que cuando no hay daño, o sea, tenemos una presión alveolar, una presión disculpe, por debajo de 30, estamos en la región elástica, estamos en el punto normal del pulmón. Pero a medida que vamos aumentando esas presiones, vamos aumentando o vamos cambiando ese módulo de John. Miren que aquí ya hay una división del estrés y el strain donde nos dice cuánto es la velocidad y cuánto se recorre. Y a medida que esto va aumentando, va generando las microfracturas y las microrupturas hasta un punto de quiebre. Y cuando sobrepasamos esos puntos de quiebre, ya estamos llegando a los daños pulmonares. Antes de llegar al daño, ya estamos generando edema e inflamación. Y ya cuando sobrepasamos el punto máximo, o sea, llegamos a la fractura, es lo que se conoce como neumotoras o injuria pulmonar a la ventilación mecánica. Entonces, sigamos con la fórmula. La fórmula es estrés y strain. Ya sabemos que el estrés es la presión transpulmonar, la presión transpulmonar es la presión de la vía aérea menos la presión pleural, y que para eso necesitamos un accesorio, un catéter de presión esofágica. Esto de la medición de la aplicación clínica de la presión esofágica nos dice que la presión transpulmonar debe ser positiva, porque entre más negativa eso nos lleva a que haya más colapso al final de la expiración del pulmón. Entonces eso nos va a colapsar, nos va a generar colapso alveolar, haciendo ¿qué? Más daño. Y vamos generando ¿qué? Cizallamiento. Recuerden que es una importante herramienta para la PIP, porque la PIP, recuerden que es la estabilidad alveolar. Yo tengo que evitar el cizallamiento alveolar para evitar el trauma. Entonces, si yo le coloco un catéter esofágico y le mido la presión, la vuelvo positiva. Cuando yo la vuelvo positiva, quiere decir que a medida que quede más positiva, estoy haciendo que mi pulmón no se colapse. Y se debe tomar en dos fases, en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria. Nos dicen que el valor positivo en la fase inspiratoria debe ser entre 23 y 25, y que la fase expiratoria debe ser mayor de 0. Ya hay artículos que nos hablan de 3 a 5. Entonces, si yo tengo esos valores en la presión esofágica, ¿qué va a pasar?
que ya mi pulmón no se va a colapsar. ¿Qué estoy evitando? Estoy estabilizando el alveolo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es a veces complejo, es importante para sincronías. Hay que tener, en este artículo nos dice 10 tips para entender cómo se usa la presión esofágica. De todos estos 10 tips o estos 10 puntos importantes para entenderlo, creo que podemos hablar de conocer otras alternativas para reemplazar la presión esofágica. Y hay otras alternativas. Esas otras alternativas es que podemos medir el pulmón de bebé. Si volvemos a la fórmula de estrés por la constante por strain, vamos a encontrar que el strain es el volumen corriente sobre el pulmón de bebé. Y el pulmón de bebé no es más que el volumen pulmonar al final de la expiración. ¿Y cómo lo medimos? El gold estándar es la tomografía. Pero ¿cómo hacemos nosotros para hacer una tomografía con cada cambio de PIB en un paciente con COVID-19 severamente afectado? Va a ser imposible. Entonces, nosotros con la tomografía podemos determinar que por las unidades de píxeles, los voxel, podemos determinar cuál es el área del pulmón que está hiperinsuflado, que está aireado normalmente, que está aireado pobremente o que no tiene aireación. Por las unidades Holford podemos determinar cuál es el pulmón de bebé de este paciente y es el que tenemos que conservar, como todos lo sabemos. Entonces, hacer un TAC es difícil, por la sola movilización, la desconexión del paciente, el pasarlo a una camilla, el traslado, el montarlo a un TAC, todo eso nos aumenta la mortalidad severamente. Entonces, como no podemos hacer la tomografía para tener el recurso en muchas instituciones de las nuestras, entonces vámonos, ¿qué otra herramienta tenemos para medir ese strain pulmonar? Entonces sabemos que el babylon es el volumen pulmonar al final de la expiración y que ese volumen pulmonar al final de la expiración no es más que el volumen corriente dividido la capacidad residual funcional. Entonces, ¿para qué nos sirve medir la capacidad residual funcional en la cabecera del paciente? Uno, para titular la PIP, que ha sido la piedra angular de la ventilación mecánica, para poder encontrar una mejor distensibilidad estática a expensas de PIP, para disminuir el espacio muerto, para determinar la efectividad de la apertura alveolar o la estabilización de la aparato alveolar, para hablar de reclutamiento alveolar en pronación, puede mejorar, puede evaluar su mejoría, determinar qué paciente es respondedor o no respondedor al reclutamiento alveolar. Para el Winnie nos puede servir para evaluar los cambios entre los modos asistidos controlados y los modos espontáneos, cómo cambia esa capacidad residual funcional a un trabajo respiratorio propio del paciente. Y eso nos ayuda a determinar una buena prueba un buen ensayo de prueba de respiración para hacer un proceso de extubación. Incluso hay muchos más criterios, pero nos vamos a atender muchos más. Entonces, la capacidad funcional es importante, ¿por qué? Porque fisiológicamente cambia el solo hecho de estar de pie a acostarse. Entonces, cuando mi paciente está acostado, va a disminuir esa capacidad residual funcional. Y eso también va a depender del sexo, de la raza y la edad. Si mi paciente, el solo hecho de acostarse, de estar de pie a estar acostado en una cama de cuidado intensivo, va a disminuir un 25% esa capacidad residual funcional fisiológicamente. Y si a eso le asociamos un paciente en ventilación mecánica con sedación, vamos también a tener que aumenta un 34% más de esa disminución de la capacidad residual funcional. Y eso también depende de las patologías que presente el paciente. Miren que en esta gráfica de las capacidades podemos encontrar que el EPOC tiene una alta capacidad funcional por un volumen que no es efectivo. La fibrosis pulmonar empieza a ser mucho menos, como en la obesidad. Entonces, por eso es importante tener la medición de la capacidad funcional. Desde hace muchos años, más de 30 años, nos han dicho que podemos medirla y que debemos de medirla. Entonces, siguiendo con la fórmula. Presión transpulmonar es estrés y el strain, y nos habla de barotrauma y volutrauma. Y que el strain debe ser menor de 0.27. ¿Y por qué este 0.27? Porque en este estudio, donde midieron la respuesta biológica al strain, encontraron que el punto de corte era menor de 0.27. Y que ese menor de 0.27 tenían los pacientes, tenían mucho mejor volumen de capacidad, de volumen de reserva, de volumen expiratorio al final de la, volumen pulmonar al final de la expiración, perdón, que los pacientes que tendrían el strain más altos, con valores estadísticos significativos. Y miren, con el strain de 0.17, tienen 3.400 de volumen pulmonar al final de la expiración y con strain de 0.31 tenían 2.100. Entonces miren que el paciente, entre más strain, menos volumen pulmonar al final de la expiración. Por facilidad de conversación y de la charla, voy a hablar de la capacidad residual funcional en reemplazo del volumen pulmonar al final de la expiración.
Y además encontraron que esta respuesta biológica a mayor strain había mucho más mediadores de inflamación, había más respuesta inflamatoria, traducían que interleuquinas 8 y 10 y factores de necrosis tumoral. Entonces se determina que el strain debe ser por debajo de 0.27. Entonces, ¿qué tenemos en la tecnología actual? Tecnología actual nos permite medir esa capacidad residual funcional en la cabecera del paciente. En este caso, a medida que yo voy poniendo la PIP, va midiendo la capacidad residual funcional y me la grafica, diciendo que a medida que yo pongo más PIP, puedo ganar más capacidad residual funcional o estoy perdiendo más capacidad residual funcional. ¿Hablando de qué? De sobredistensión o de que es el paciente respondedor o no respondedor. En este ejemplo vamos a ver 4 tipos de PIP, donde tenemos 4, 7, 9 y 12. Y entre cada PIP y otro PIP va aumentando el volumen de capacidad residual funcional o de volumen pulmonar al final de la expiración. Entonces miremos que en el primer ejemplo tenemos 4 con 142, el segundo sube a 400, el tercero sube a 1000 y el 2 empieza a disminuir a 900. Y si vemos la gráfica, la tendencia es a subir hasta que lleguemos al último PIP. Entonces aquí estamos hablando que estamos ya encontrando el punto mínimo de inflexión y el punto máximo de inflexión, objetivamente medido en la cabecera del paciente críticamente enfermo. Y si esta imagen la extrapolamos a la curva presión-volumen, que es lo que nos ha enseñado a manejar para buscar los puntos de inflexión, podemos encontrar que cuando estamos en el primer PIP estamos en la zona de teletrauma. En el segundo empieza a abrir el alveolo, pero entre el segundo y el tercero estamos en la ventana segura. Es lo que debemos mantener el alveolo. Y en la última estamos en la zona de sobredistensión, en donde donde se hace la meseta de la curva presión-volumen, donde quiere decir que a mayor presión ya no ganamos volumen. Entonces, es una medición objetiva, sin cambios ventilatorios, simplemente a cambios de la PIP a una programación. En este caso vamos a encontrar, miren que a medida que en la fila del medio, donde está la PIP, y en la fila superior, donde es FRC, vamos a encontrar que hay 6, 12 y 16 de PIP, y que a cada cambio de PIB va ganando volumen de capacidad residual funcional. Y en este caso ya nos asocia la distensibilidad estática. ¿Por qué la distensibilidad estática es un parámetro importante? Porque es un parámetro que me habla de 2 tipos de reclutamiento alveolar. Estoy reclutando anatómicamente si gano volumen, pero si yo cambio mi distensibilidad estática, estoy ganando reclutamiento fisiológico. Y cuando yo gano reclutamiento fisiológico, estoy impactando ¿en qué? En la disminución del espacio muerto, que es un pronóstico de mortalidad. En ese otro caso, vamos a encontrar 13, 14, 17, y miren que a medida, como ven en la fila superior, a medida que va subiendo la presión, ya no gana volumen. Y la distensibilidad se empieza a afectar. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que este paciente va a tener la mejor PIP, el mejor PIP para este paciente va a ser un valor de 13. Pero como yo soy fóbico al 13, va a ser menor de 13, va a ser 12, pero nunca más de 14. Porque la distensibilidad se mantiene, se supera, mejoro la distensibilidad, estoy haciendo un reclutamiento fisiológico y tengo el mejor volumen de capacidad residual funcional. En este último ejemplo, entonces, ¿cómo podemos hacer el strain? Entonces, ya sabemos cuál es la fórmula del strain, que es el volumen corriente y capacidad funcional. En este ejemplo es un volumen corriente de 600 mililitros, un poco alto, es un ejemplo real. Entonces lo que se hace es 600 dividido por cada capacidad residual funcional. ¿Para qué? Recuerden que el strain es menor de 0.27. Entonces, por debajo de 0.27 vamos a tener que con 13 y con 3000 de capacidad funcional tenemos 0.19. Con 14 tenemos y con 2800 de capacidad residual funcional tenemos 0.21. Y con 17 y 2700 de capacidad funcional tenemos 0.21. Entonces, miren que a medida que estamos poniendo PIP, estamos cayendo en la capacidad funcional. Estamos aumentando la presión y se nos cae la distensibilidad. Y el strain se nos está aumentando. Entonces, eso es una medición en la cabecera del paciente críticamente enfermo. En este otro caso, volumen corriente de 495 dividido 1500 por PIP de 10, PIP de 3 y PIP de 15. Miren lo que pasa, tenemos 0.33 de strain pulmonar, 0.28 y 0.33. Entonces, si vamos a este caso, el mejor PIP para este paciente, no el PIP ideal porque eso no existe, sino que es el mejor PIP, vamos a tener que el 13, otra vez el valor 13, yo soy fóbico al número 13, entonces le voy a poner 12, le puedo poner 14, pero no le puedo poner más de 15. Entonces miren que aquí tengo un buen volumen de capacidad residual funcional, tengo una presión medida dentro de la condición del pulmón del paciente y mi distensibilidad no se afectó mucho. Entonces puedo decir que el mejor PIP para este paciente va a ser 13.
¿Y qué es lo que pasa que estamos midiendo? Estamos midiendo, hay tres strain a nivel de la fisiología. Hay un strain dinámico que es a expensas de volumen corriente sin cap, sin PIP, que eso no lo hacemos en ventilación mecánica, se llama el strain dinámico. Hay un strain global, donde hay un componente, un 25 y un 50% de la PIP contra el volumen corriente, pero donde se debe medir el volumen de esos cambios de PIP, que eso en la parte práctica es muy complicado. Pero tenemos la forma de medir el strain estático, que es el volumen corriente sobre capacidad residual funcional. ¿A expensas de qué? De PIP y de volumen corriente. El menor recorrido que haga este volumen a esta presión positiva al final de respiración, hay menor riesgo de cizallamiento y biotrauma en el pulmón. Y sus valores de ser un PIP strain global debe ser menor de 2 y el strain debe ser menor de 0.27. Entonces, si esto lo comparamos con la delta de presión o la driving pressure, vamos a encontrar entre la curva de presión tiempo, vamos a encontrar lo que es PIP menos la Platón nos daría la delta de presión. Si nosotros en esta barra de la derecha partimos de una longitud cero, de un volumen de capacidad residual funcional, o sea, un volumen de cero, y si a esto estiramos la fibra pulmonar porque le pusimos PIP y volumen corriente, y está programado un volumen corriente, ¿qué va a pasar? Que ya hay una diferenciación entre una longitud cero y un cambio de longitud. Si recuerdan las primeras diapositivas, ya se deformó esa estructura. Y si le pusimos PIP, donde parte por encima de la capacidad funcional, hasta una presión plato, eso es que la delta pressure o la delta de presión. Y esto nos va a dar como resultado esta fórmula, delta de presión es igual a que ya la conocemos todos, presión plato menos la PIP, que esto es igual al delta de presión de los pulmones más el delta de presión de la caja torácica. Y esto es igual a qué? Al volumen corriente sobre la distensibilidad estática respiratoria. Pero esto es matemáticamente proporcional al volumen corriente sobre la capacidad residual funcional. O sea que esta última fórmula es el strain, es la deformidad desde un punto, desde un cambio de longitud sobre un punto cero. Entonces, esto es asociado, como vemos el strain pulmonar desde el driving pressure. Todo esto lo sabemos, driving pressure puede ser un límite de un límite o es un objetivo. Aquí vemos que la fórmula clásica es la Platón menos la PIP, la distensibilidad estática es volumen corriente sobre la Platón menos la PIP y esto nos va a dar el volumen corriente sobre el driving pressure. ¿Por qué no está hablando de eso? Porque tenemos que determinar cuánto de este pulmón está aireado. Por eso también podemos establecer que el driving pressure es igual al volumen corriente sobre la intensidad estática del sistema respiratorio, o sea, volumen corriente dividido capacidad residual funcional. Y para terminar con este ejemplo, vemos aquí 5 pips, 8, 10, 12, 14, 16, con volúmenes de capacidad real funcional de 1900, 2100, 2400, 2600 y 2300. Y si a esto lo dividimos por 510 de volumen corriente, o sea, 510 dividido cada una de estas capacidades real funcionales, vamos a encontrar que el strain pulmonar es 0.26, está en un límite alto, 0.23 con PIP de 10, 0.20 con PIP de 12 y 0.19 con PIP de 14 y con 16.22. Entonces, si nos pasamos del PIP 14, encontramos que este strain empieza otra vez a aumentar, lo que nos está generando ¿qué? Más riesgo en la inflamación sistémica. Y si a esto le asociamos el driving pressure, vamos a encontrar que tenemos 20 con PIP de 8, 18 con PIP de 10, 17 con PIP de 12, strain de 19 PIP de 14 con driving pressure de 14 y 16 con la última PIP. Entonces, no está confirmando que el mejor PIP de este paciente es el 14, porque todas las fórmulas que son desde el poder mecánico y la driving pressure, todos compuenten la PIP. Entonces, si yo lo puedo medir en la casera del paciente, estoy haciendo unas mediciones mucho más objetivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la respuesta al PIP? Simplemente es, si yo gano unidades alveolares, estoy protegiendo el pulmón con la PIP. Estoy abriendo y estoy estabilizando ese alveolo. Pero si yo no gano, si yo no soy respondedor y estoy poniendo presión innecesaria, estoy aumentando la injuria pulmonar y estoy haciendo la sobredistensión pulmonar. Y ya para terminar, importante este artículo que nos dice que ninguno de los métodos de la titulación de la PIP ha mostrado ser mejor que los resultados clínicos comparados con otros aprovechamientos de otras programaciones de la PIP. O sea que como hay tantos métodos para la PIP, no hay uno ideal, pero entre más herramientas tengo o que yo pueda entender mi herramienta al lado de la cabecera, yo puedo hacer muchísima seguridad y mejorar
lo mejor y mejorar la condición del paciente. Y este es el último artículo que salió hace poco, reciente, de la personalización de la ventilación mecánica, en el cual nos dan 10 puntos importantes. No vamos a tener ellos, simplemente es racionar, regular los parámetros ventilatorios, manejar el volumen corriente y evaluar el volumen pulmonar al final de la expiración. Tener la traición precio y la presión plató ya por debajo de 27, traición precio por debajo de 13, estábamos en 15. La presión transpulmonar, manejar el poder mecánico, reclutamiento alveolar respondedor no respondedor, mejorar el intercambio gaseoso, las imágenes pulmonares, hablar de fenotipos y la ganancia de los límites fisiológicos. Entonces, estos son los 10 puntos importantes para personalizar la ventilación mecánica. Y entre ellos, medir el volumen pulmonar al final de la expiración. Muchísimas gracias a todos y un buen resto de congreso. Gracias.